Escritura, la sagrada palabra del Señor, el libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo 6 en adelante. Gálatas 3, del versículo 6 al 9 en realidad en esta ocasión. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Ya vendieron. Yo digo que digan gloria a Dios y dicen amén. Damos gracias al Señor. Si no lo tienen, no digan amén, porque ya empezamos mal. Gálatas 3, del 6 al 9. Recuerdo, sé que hemos estado hablando acerca de la salvación, la justificación del creyente y el mensaje de salvación recibido de Dios, hemos visto, y predicado por el apóstol Pablo, ha sido es la fe en Cristo y no las obras de la ley las que justifican al ser humano delante de Dios. La salvación es por fe, es un regalo que la gracia de Dios provee para con nosotros. Es un regalo, no hay ninguna obra, ningún precio, ningún dinero, nada absolutamente nos podría justificar delante de Dios. Y hemos visto, para comprobar esto y al mismo tiempo contrarrestar a los que enseñan un evangelio contrario a lo que Pablo ha presentado, él va a usar 6 argumentos, 6 ejemplos como testigos. Desde el capítulo 3, capítulo 4, 6 argumentos. El primero fue la experiencia personal de la iglesia como testigo, como afirmación de que la salvación es por fe y no por obras. Él usó la experiencia de la iglesia. En el capítulo 3, en el versículo 2, les hizo esta pregunta, una pregunta personal. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les está preguntando la salvación. Cuando ustedes vinieron a Cristo, cuando ustedes fueron salvos, hermanos en Gálatas, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Recibieron la salvación. Acuérdense, la palabra recibir ahí es como cuando alguien te ofrece algo y tú lo agarras. No es como cuando tú estás insistiendo y te lo dan ya para que dejes de insistir. No, es alguien pasa y sin que tú lo merezcas te lo ofrece y tú lo recibes. Es necesario que lo recibas. Pero él les pregunta, cuando vinieron a Cristo, ¿cómo es que fuiste salvo? Por las obras que hiciste. Muchos de ellos eran gentiles, ninguna obra conocían, no conocían la ley. ¿O lo recibiste por el oír con fe? Y obviamente la respuesta es obvia, pero él no les da oportunidad. Él les está diciendo cómo es que recibieron la salvación. Cuando dice el Espíritu, acuérdense que el Espíritu solo es recibido por alguien que es salvo. ¿Cómo lo recibieron? ¿Lo recuerdan? ¿Por el hacer o por el creer? Y antes de que ellos se queden pensando, él entonces les hace esta otra pregunta. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Qué es lo que fue suficiente para entrar? Lo que no era suficiente para entrar, el hacer. Te confías en el Espíritu, que es en el creer. ¿Por qué ahora te apoyas en lo que no fue suficiente para entrar, para continuar tu vida cristiana? ¿Cómo es posible que empezando por el Espíritu quieras acabar con la carne? Ahora el apóstol va a llamar a su segundo testigo y va a usar la palabra de Dios en su segundo argumento. ¿Por qué primero empieza con la experiencia y luego con la palabra? Lo que quiere el apóstol, mi hermano. Y es un problema que en la iglesia ha existido. A veces se divorcia la experiencia con la teología. A veces se separa el sentir con el fundamento de la palabra de Dios. Hay personas que solo creen lo espiritual y se olvidan de lo doctrinal. Hay muchas iglesias que están enfocadas en hacerte sentir, pero no en enseñarte a crecer la palabra de Dios. Y manipulan. En ese tiempo podemos manipular luces, podemos manipular la música, podemos hacer muchas cosas para que tú sientas o tengas una experiencia espiritual, pero si no hay palabra, no hay verdad. De la misma manera, si te enfocas demasiado en lo doctrinal y no en lo espiritual, no en la experiencia, también la iglesia sufre. No puede divorciarse la mente
y el corazón. El sentir la palabra, la presencia de Dios, y el entender y recibir y practicar la palabra de Dios van juntamente. Pero el apóstol empezó con la experiencia porque sabía que muchos hermanos experimentaron el poder de Dios. Pero ahora lo va a comparar con la Escritura. Una experiencia que no está basada en la Escritura o que no está apoyada por la Escritura, aunque sea una experiencia espiritual, puede que no sea de Dios. Y por eso se va a basar en la palabra de Dios. Y como ejemplo va a usar una de las personas más reverenciadas en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, y alguien con el cual todos se podían relacionar, y es la persona de Abraham. Y dice en el versículo 6, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué usa el apóstol como ejemplo a Abraham y no a Moisés? Están hablando de la ley. ¿Por medio de quién vino la ley? Por medio de Moisés. Moisés era reverenciado. Moisés era el líder por excelencia. Moisés era el gran libertador. Moisés es el que recibió por parte de Dios la ley, los 10 mandamientos, como dice. Moisés es el autor textual de los primeros 5 libros de la Biblia. Es el gran libertador. Sin embargo, Abraham, mi hermano, era el receptor de las promesas de bendición por parte de Dios. Biológicamente, la nación hebrea o la nación de Israel proviene de Abraham. Y en aquel tiempo, mi hermano, él está usando Abraham porque en aquel tiempo era un punto de orgullo. Era un punto que se sentían superior a los demás, los judíos, cuando afirmaban que ellos descendían de Abraham. Y es más, se sentían justificados delante de Dios por el simple hecho de descender de Abraham. Pero el Señor Jesucristo mismo les dijo que no se sintieran superiores a nadie simplemente por descender de Abraham. Es más, les dijo que creyeran como creyó Abraham. Juan el Bautista, él en el Nuevo Testamento lo reprendió cuando él estaba bautizando, y muchos de los fariseos empezaron a descender al río para también ser bautizados, y él les dijo: generación de víboras, lo primero que tienen que hacer es creer, arrepentirse, dice. Y algunos de ellos le dijeron: ¿de qué estás hablando? Nosotros somos hijos de Abraham. Y él les dijo: eso de ser hijos biológicamente de Abraham no significa nada. Dios puede levantarle hijos a Abraham de las piedras que están aquí. Biológicamente no significa nada. ¿Por qué, mi hermano? Porque la promesa de salvación, Dios dice que aquel que cree en Él es hecho hijo de Dios. Pero en ningún versículo de la Biblia dice que Dios tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Cada quien personalmente tiene que tener una relación salvadora con Jesucristo. La herencia espiritual de tus padres o tus abuelos no te sirve de nada cuando estés delante de Dios. Solo tu relación con Cristo. Así es. Ahora, muchos judíos enseñan hasta el día de hoy que Abraham fue declarado justo porque guardó la ley de manera perfecta. Ellos enseñan que Abraham fue justificado, que Dios escogió a Abraham de donde él estaba. Él vivía en Ur, que era un lugar lleno de idolatría, de todo tipo de mala enseñanza contraria a la palabra de Dios. Dios lo escogió, y muchos dicen que Dios lo escogió porque era una buena persona, porque guardaba la ley. Hay un problema con eso, mi hermano. La ley no fue dada sino a través de Moisés, 430 años después. Abraham no estaba sujeto a la ley, ni practicó la ley, ni sabía qué era. Y cuando estamos hablando de ley, la Biblia en ocasiones se refiere a los estatutos, los 10 mandamientos, el decálogo y a los demás, que son más de 635. Y en otras ocasiones, cuando dice ley, se refiere a toda la palabra de Dios. Por eso en un salmo David decía que se deleitaba en la ley de Dios, no en que no mentirás, no engañarás, sino en todo el consejo de la palabra de Dios. Pero aquí específicamente está hablando de los ritos y las ceremonias establecidas por Dios. Abraham era imposible que él las hubiese guardado cuando fueron dadas 430 años después
Ellos enseñan que Dios recompensó a Abraham por sus obras. Y prueba de ello es que por medio de él estableció la circuncisión como señal entre Dios y su pueblo. Pero aquí Pablo está diciendo otra cosa. En las primeras 3 letras que está ahí, la primera palabra dice, así Abraham creyó a Dios. ¿Cómo fue? El así está ahí por alguna razón. ¿Qué significa el así? El así lo conecta con el versículo anterior, el versículo 5. ¿Y qué es lo que dice el 5? Que él creyó, o él fue salvo, o fue justificado por el oír con fe. Por el oír con fe. Hay gente que escucha, pero no cree. Muchas personas escuchan el evangelio y día a día personas que conocen el evangelio y que se han memorizado versículos y que saben la importancia de la Biblia mueren sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, condenados a vivir en el fuego eterno. ¿Por qué? Porque escucharon pero no recibieron con fe. Es diferente. Pero Pablo aquí está diciendo, así Abraham fue justificado. Si ustedes dicen que dependen de Abraham y que siguieron a Abraham exactamente como él es, dice, Abraham fue así, porque escuchó con fe. Fue que lo está conectando. Abraham fue justificado para con Dios. Abraham fue llamado por Dios, porque Dios lo quiso, por gracia y nada más. Y estableció pacto con él, simplemente porque quiso. Le decía Moisés a la gente cuando iban saliendo, cuando lleguen a la tierra prometida, no se olviden de dónde vinieron. Y no crean que Dios los escogió porque eran un pueblo santo. Dios los escogió porque quiso. Abraham fue escogido por gracia. Y Dios estableció un pacto con él. El pacto abrámico simplemente por gracia. Lo llamó en Génesis. Acuérdense que el apóstol Pablo está usando la escritura del Antiguo Testamento como testigo. Y vamos a estar viendo, él va a usar Génesis, va a usar Levíticos, va a usar Deuteronomio y va a usar Habacuc. Pero vamos a empezar en esta ocasión solo con Génesis. Y yendo hacia atrás, Génesis es el primer libro de la Biblia. Bereshit, principio. Génesis en griego. Capítulo 12 nos narra en estos primeros 3 versículos del 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham escucha esa palabra. Abraham por fe obedece a Dios y sale de su tierra. Si usted conoce la historia de Abraham, él escucha esta palabra, un Dios que él no conocía, de la nada le habla y le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, a todos y sigue. Eso fue al principio, no fue perfecta. Al principio se llevó a su papá con él, Taré, y se llevó a un sobrino que él había criado como hijo suyo. ¿Cómo se llamaba ese sobrino? Lot, que era hijo de un hermano de él que había fallecido. Entonces él lo recogió y lo crió como propio. Se lo lleva, no obedeció exactamente. Aún así, su fe es maravillosa. Que a usted le digan, un Dios que no conoce, que deje un lugar y se vaya a otro lugar que tampoco conoce porque no le dijo a dónde. Y obedezca, eso es fe. Él obedeció a Dios y salió de su tierra. Ahora él le prometió que iba a ser de gran bendición, que iba a tener mucha familia, pero pasaron los años y Abraham no tenía hijos. ¿Cómo sería Abraham una gran nación si no tiene ni siquiera un hijo? Y es más, el tiempo está pasando. Cuando él le dio la promesa, tenía 75 años. En los años de hoy, 75 ya no hay mucha esperanza para un hombre. Rara vez de que sea fértil. No hay mucha esperanza. Su esposa de él era casi de su edad, no exactamente de su edad, era más joven. Menos esperanza. ¿Cómo sería una gran nación? Dios una vez más le habló a Abraham. En un momento de temor, Dios estuvo siempre con él. A veces, mi hermano, queremos que Dios nos hable diario. Que nos vaya bien todo el tiempo para poder sentir que Dios está con nosotros. Pero no es así. Si Dios te dijo haz algo, ve y hazlo. Y no va a estártelo recordando siempre. Él espera que tú le obedezcas. Eso es fe.
no necesitas pedir prueba. Pasaron los años, Dios estaba mirando, Dios estaba cuidando, pero Abraham se sentía solo. En una ocasión Dios lo apoyó para que fuera a derrotar y liberar a su sobrino Lot, que le causó bastantes problemas. Y en ese momento él empezó a tener temor. Ayudé a mi sobrino, vencí a los enemigos de mi sobrino, gracias a Dios, pero ¿qué va a pasar ahora? Luego que estos se junten, estos reyes van a venir contra mí, que soy yo solo. Y le entró grande temor. En Génesis 15 él está pensando en eso, pero Dios le habla, dice, después de estas cosas, después de esa guerra, después de que vio a un rey que se llamaba Melquisedec, al cual él le dio dinero, un rey sacerdote. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, tu premio será sobremanera grande. Le dice, no tengas miedo, no tengas miedo, yo te protejo contra cualquier persona, y es más, el premio que vas a recibir va a ser maravilloso. Y él aprovecha ese momento. Bueno, ya que por fin me volviste a hablar, Señor, él aprovecha para recordarle a Dios ciertas cosas. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Digo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Él está pensando en aquel tiempo cuando una persona no tenía hijos, se heredaba a un siervo. Y él está diciendo, Señor, tú dijiste que sobre mí nacería una grande nación, y no tengo hijos ahora, ya tienen más años de edad. ¿De quién van a salir? ¿De mi esclavo Eliezer? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará suena medio feo, pero simplemente, no te heredará él, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y el 5 dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el versículo 6, márquelo, porque ahí está el Evangelio, y ahí está la doctrina de justificación desde el Antiguo Testamento. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él recibe esa palabra. ¿Cuál fue su reacción? Le digo, ¿cómo que? Permíteme, primero dices que van a ser como las estrellas y no tengo uno. No, se apoyó en lo que Dios le dijo y creyó, se disipó su temor. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Hubo una transacción espiritual en ese momento, mi hermano. Contado, la palabra significa imputar o puesto en tu cuenta. Es como que alguien venga y deposite gran dinero en tu cuenta, o es como que te haga acreedor de cosas que no estaban antes. Fue declarado justo, es lo que está diciendo. ¿Y qué dice la palabra? Que al cielo no van a entrar los injustos, solo los justos. ¿Qué es justo? Es santo, sin pecado, salvo delante de Dios. Abraham creyó y fue hecho salvo. Fue justificado delante de Dios. Todo su pecado fue borrado y fue aceptado dentro de la familia de Dios. No por obras, mi hermano. La circuncisión que tanto enfatizaban los judaizantes, la circuncisión en la cual se llenaban de orgullo los descendientes biológicos de Abraham, ni siquiera los pervertidores que venían y les decían a la gente que después de aceptar a Jesucristo tenían que circuncidarse y guardar la ley ceremonial. Esa gente a la cual Pablo les llama perros mutiladores, esa gente que pervertía el evangelio, se apoyaba tanto en la circuncisión, y la circuncisión no fue establecida por Dios hasta que Abraham ya tenía 99 años. No en el capítulo 15 donde dice creyó Abraham y le fue contado por justicia, sino hasta el capítulo 17 es que Dios establece un pacto con él y con Abraham. Un pacto que representa a Jesucristo. Fue un pacto de sangre, circuncisión. Le dijo, cuando tu hijo tenga cierta edad, al 8º día, tráelo y circuncísalo delante de Dios. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que creó la justificación? ¿Qué es lo que hizo que Abraham fuese una nueva criatura? ¿Qué es lo que hizo que Abraham pasara de ser una simple persona, un pecador, a ser un santo, un salvo justificado por Dios? Creyó. Nada más.
creyó. El rito de la circuncisión vendría después. La ley vendría 4 siglos después. Desde Abraham hasta el día de hoy, la persona se salva solamente por una cosa, una manera, una puerta nada más: creer en Dios. Creyó y fue justificado. Y siguió creyendo, siguió viviendo por fe. Ofreció a su hijo por fe. Empezó en el Espíritu y terminó en el Espíritu. Caminó por fe y no por vista. Y cuando murió, él entregó su espíritu y fue recibido con su pueblo porque vivió con fe. El Señor le dijo en una ocasión, cuando su hijo ya era una persona, a veces se cree que era un jovencito, pero quizás ya era una persona casi de 30 años. Isaac. La Biblia no habla mucho de Isaac. Muchos capítulos hablan de Abraham, muchos capítulos hablan de Jacob, pero no dice mucho de Isaac. Y sin embargo, Isaac representa a Jesucristo en esta manera, en que su padre le dijo: ven, te voy a ofrecer de sacrificio. ¿Y qué es lo que hizo él? Obedeció, y es más, llevó la leña que sería usada en su propio sacrificio, así como Cristo obedeció al Padre y cargó, llevó la cruz en un momento donde él mismo sería crucificado. Y cuando su padre lo acosó en ese lugar, hay que darle crédito a Isaac, obedeció a su padre, se acosó en el sacrificio, fue amarrado, el fuego fue preparado, nunca se quitó de ahí. Ni aun cuando su padre levantó el cuchillo para sacrificarlo. Y sin embargo, Abraham, mi hermano, creyó y llevó a su niño. Y cuando iban 2 siervos con él, y cuando iba a subir al monte Moré, donde iba a ser sacrificado su hijo, le dijo a las 2 personas que estaban ahí: espérenos aquí, vamos a ofrecer sacrificio y yo y mi hijo volveremos. Creyó a Dios. Creyó a Dios. Ahora, los pervertidores entendían correctamente que las naciones serían benditas por medio de Abraham, pero incorrectamente atribuían como señal de adopción en la descendencia de Abraham la ley, la circuncisión. Por eso el apóstol los corrige. La señal de adopción en el pueblo de Abraham, en el pueblo de Dios, no es la circuncisión. El versículo 7 lo dice: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuál es la señal, mi hermano? La fe. ¿Cuál es la señal? ¿Qué es lo que nos hace hijos de Adán? El ADN. Quizás si alguien pasara por aquí, hay algunos lugares, no sé si sea buena idea, donde usted manda una prueba de saliva y ahí investigan su ADN y le dicen cuál es su descendencia, su árbol genealógico, si usted depende de aztecas, si depende de tarahumaras, parachos, zapotecas, mixtecas, españoles. A todos quieren oír que dependen de españoles. ¿Por qué somos tan miserables? También nosotros tenemos raza indígena y eran poderosos, paganos, incrédulos, pero poderosos. Pero todos quieren saber y dan su prueba de ADN. Ha salido mal para muchos porque cometieron crímenes hace años atrás y ahora su ADN entra a una fuente donde se compara con todas y los descubren. Por eso le digo, no sé si sea tan buena idea, no sé qué ha hecho usted en el pasado, o si quiera saber lo que ya su cara demuestra, que es indígena y que es europeo. ¿Qué más quiere? Quiere salir de la duda, pero si alguien por ahí metiera su prueba y le saliera que por ahí, chiripada, dicen por ahí, tiene un poquito de sangre judía, no se sienta más. Porque hay muchos que la tienen más que usted, seguro, y están condenados. ¿Cuál es el ADN que nos hace gloriosos o estar seguros delante de Dios? Es la fe. La fe. Es lo que nos hace parte de la familia espiritual del patriarca. La fe. Abraham es el padre de la fe. Y los hijos de la fe, los hijos de Abraham espirituales, solo son hijos de él por medio de la fe. El árbol genealógico espiritual de Abraham solo tiene personas que han creído a Dios. No encuentra ninguna otra persona. Y nos hace tanto coherederos como él. Nos hace, si él va a ser príncipe, nosotros también. Nos hace partícipes y recipientes
de toda potestad, de toda gloria y toda majestad espiritual, solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, si la bendición, porque es singular al principio, cuando Él le dice que su semilla es singular, y sabemos que la semilla singular de Abraham fue Jesucristo, pero si la bendición prometida a Abraham sería para su descendencia, nada más, ¿cómo serían las naciones benditas en él? ¿Qué es la bendición? Si Dios prometió gran bendición, yo quiero saber cómo es esa bendición y cómo se obtiene, porque muchas personas miran que Abraham era una persona rica y creen que esa es la bendición de Dios, dinero. Y por eso hay libros que se basan en cómo hacerse rico. Tú puedes ser heredero de la bendición de Abraham y de la bendición de Salomón. Si oras la oración de Jabes, serás como Jabes y todas esas cosas. Pero ¿de qué bendición está hablando Dios? ¿A qué se refiere? ¿Cómo es una persona bendecida? ¿El que tiene más dinero será bendecida? Aunque acaba de perder un hijo porque cometió un suicidio, aunque no puede tener ninguna relación verdadera en su vida porque todas las personas que se acercan a él quieren su dinero, será ser rico y poderoso la bendición a la que se refiere Dios en Abraham. Y si es así, ¿cómo se obtiene? El versículo 8 nos quita cualquier duda y dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham y diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuál es la gran bendición? La bendición es ser justificado delante de Dios. Esa es la bendición más grande que puede recibir cualquier ser humano. Ser hecho hijo de Dios. Pasar de tinieblas a su luz admirable. Yo sé que a veces en la carne quisiéramos ser ricos, mi hermano, pero esta vida es breve. Esta vida es breve y la eternidad es eterna. Y la eternidad solo hay dos lugares. Los que estuvieron con Cristo, los que creyeron en el Señor, estarán con Él por la eternidad. Y los demás estarán compartiendo con Satanás en el lago de fuego por toda la eternidad. Y si ponemos eso a comparación de esta vida y las riquezas y las comodidades que esta vida ofrece, nos daremos cuenta que no son nada a comparación de la eternidad. La bendición más grande que puede recibir cualquier ser humano es ser justificado. Abraham creyó a Dios y Dios le presentó este evangelio. Desde entonces le mostró cómo Dios habría de justificar incluso a los gentiles. Por la fe, simplemente por la fe. La Escritura, Dios le mostró, Dios ya sabía que solamente una manera sería suficiente para que yo y usted fuésemos salvos, para que yo y usted fuésemos justificados, y fue por la fe. Abraham no había oído de Cristo, sabía que en su simiente estaba el Redentor, pero no sabía quién era Cristo, no entendía, como la mayoría de las personas del Antiguo Testamento, que ese Dios poderoso se haría carne Él mismo y se humillaría de tal manera que vendría a habitar entre nosotros en medio de la pobreza, y luego en vida se humilló a lo sumo, poniendo su vida, que fuese crucificado por nuestros pecados. Él no lo sabía, pero por la fe Él creyó en un Redentor y fue justificado. El Señor Jesucristo, Él dio testimonio de esto cuando estaba hablando en Juan 8. Se le acercaron muchas personas, siempre estaban contendiendo delante de Él. Siempre había, y quizás aún lo hay, mi hermano, ese sentimiento de que cómo es posible. ¿A poco será cierto cuando le ofrecen a usted algo gratis? Dice usted: ¿de verdad es gratis? Yo pienso que hay una tranza. Porque ya ve que dicen gratis, con la compra de esto le venden algo que vale $3, le dice, se lo venden en $19.99, pero aún hay más. Con la compra de si usted llama en los siguientes 30 minutos, le ponemos otra, gratis, no tiene que pagarla, nada más pague por separado los gastos de envío. Se lo venden en 5 los gastos de envío, la cosa vale $3, no es gratis.
Y por eso tenemos eso en nuestra mente. Y cuando nos dicen gratis, la salvación es gratis, gratuita, tenemos esa desconfianza que nace en nosotros por naturaleza, porque estamos acostumbrados a trabajar, bueno, algunos, a trabajar por lo que tenemos. Sabemos que nos cuestan las cosas, no todos desafortunadamente, pero algunos sí. Y por eso en la desconfianza oímos esta palabra, y aquellos oyeron que Jesucristo decía esa palabra y recibía prostitutas y recibía publicanos y todo tipo de pecadores, y se molestaban. Y decían, nuestro linaje es salvo de por sí, no necesitamos a Jesús. En Juan 8:39 le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y algunos quizás hayan dicho, nos circuncisamos igual como Abraham, y hacemos y damos diezmos así como Abraham le dio a Melquisedec, nosotros también. Y quizás empezaron a sacar todas esas cosas. Pero el Señor Jesucristo les clarifica y les dice que no son esas obras, sino que Abraham creyó. ¿Y en quién creyó? En el 56 nos dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y ellos se molestaron y le dijeron, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, Yahweh, yo soy. Abraham vio en esa persona, no sabía que era Jesús, pero sabía que era Dios encarnado, que de alguna manera Él iba a salvar a la humanidad, y creyó y vivió confiado, aunque no lo experimentó, no vio la cruz, no vio el Calvario, Él no estuvo ahí, pero creyó. El Señor Jesucristo lo redimió, y todo fue por la fe, solamente por la fe. Y dice en el 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, juntamente con él. Nuestra fe nos es contada por justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Vino otro y les dijo, hey, ustedes no son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque no se han circuncidado. Y viene otro y te dice, tú no eres hijos de Abraham porque te bautizaste en el nombre de Jesús, sino de Yahshua. Y viene otro y te dice, tú no eres hijo de Dios porque te falta hacer esto aún todavía. Y el Señor dice, mentiras. Abraham, los hijos de Abraham son igual que Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia, y de ahí en adelante todo el que cree le es contado por justicia y pasa a ser parte de la familia de Abraham. Abraham creyó a Dios. ¿Qué tan difícil es eso, mi hermano? ¿Por qué cree que son buenas nuevas? ¿Por qué cree que los ángeles se sorprenden aún? ¿Por qué cree que los profetas se quedaban investigando, indagando en su corazón? Debe de haber una cláusula. Isaías sabía que iba a venir alguien, Isaías 53, que sería llevado, golpeado, humillado por nuestras, él sabe, por nuestras rebeliones. Y él sabía que estando en la cruz, Yahweh, Dios Padre, no lo iba a descolgar, sino que lo iba a sujetar a padecimiento por nuestros pecados, para que por su llaga, por medio de su llaga singular, fuésemos nosotros sanados. No está hablando de enfermedades físicas, está hablando de la enfermedad que destruye al ser humano, que es el pecado. Para que por medio de su llagas, y cuando el apóstol Pedro lo repite, lo vuelve a decir singular, por su llaga fuimos sanados. Dios puede sanar, Jesús puede sanar nuestras enfermedades físicas, pero el enfoque principal es la enfermedad putrefacta que tenemos desde el día que nacemos, el pecado. ¿Por qué es tan difícil? Porque no nos cuesta nada y queremos a fuerzas poner algo. Nuestra carne, nuestro ego quiere decir, yo soy mejor que usted, yo merezco estar en el cielo antes que usted, mi hermano, porque yo estoy aquí. No sabe usted lo que cuesta estar aquí. Y otro puede decir, no, yo estoy más alto que tú, mi iglesia es más grande. Y otro dice, no, a mí primero, porque yo hice esto y porque yo hice el otro. Pero dice el Señor, no por obras, porque si no, imagínense cómo sería el cielo de chismes y pleitos. Todos ahí diciendo, yo llegué porque yo hice, eso no es nada, mi hermano. Eso no es nada. Fíjate que
Si supiera lo que yo padecí. No por obras, para que nadie esté diciendo. Y la salvación es para todos. Si usted creyó hace 20 años o apenas el día de hoy, tiene la misma entrada, al mismo cielo, al mismo lugar, el mismo privilegio de mirar el rostro de su Salvador. El mismo privilegio, el mismo premio. Un denario para el que llegó al principio, un denario para el que llegó al final. El mismo privilegio delante de Dios. Crucificado. ¿Y solo por qué? Porque creyó. Porque creyó. Y si usted recibe tanto, ¿no puede amar un poquito más? Si usted en la carne espera, todos esperamos algo. Los hijos a veces, yo digo, pues yo soy hijo también, aquí está mi mamá. No le voy a pedir que dé testimonio. Pero a veces decimos, los hijos no es una buena inversión. Nos divierten un rato cuando están de chiquillos, pero también apesan y son sucios. Y tenemos que ahí andar detrás de ellos todo el tiempo. Y sí, nos producen buena alegría y placer. No hay que negarlo. Y si se parecen a uno, pues hasta le da uno risa. Dice, qué bueno, Dios lo castigó. No sé. Pero, dice uno, qué alegría. Pero la verdad es que nos van a traer decepciones a veces. Y que lo digo y lo sostengo, pero suena mal, pero es una forma de decir, no son una buena inversión en ocasiones. Gasta uno mucho y a veces no recibe uno nada. Ni en el cumpleaños, no. Son de cierta manera, una mala inversión. ¿Qué es lo que usted espera de alguien al que usted le ha dado todo y le ha limpiado las nachas? Y ha estado con él cuando tiene fiebre y lo ha llevado y se ha preocupado y se ha desvelado. Y ahora un labregón, bigotón viejo y todavía usted preocupándose por él. ¿Qué es lo que usted espera tantito, aunque sea? Que le mandan aunque sea un texto en esta época, que le digan aunque sea te quiero. En esos días especiales, ya que no lo hagan el resto del año, pero aunque sea, qué bueno que se le ocurrió a alguien ahí poner el Día de las Madres y el Día del Padre. Aunque ese es el menos popular de todos, y las Navidades y los cumpleaños. Qué bueno que pusieron esas cosas. ¿Qué es lo que usted espera aunque sea en ese día? Un poquito de cariño, ¿no? Nomás le habla cuando ocupa algo. Pero así somos los cristianos a veces. Nomás nos acordamos de Dios cuando ocupamos algo. Y no somos atentos para estar delante de su presencia como Él espera. Entrad por mis puertas con regocijo. Y si va a ser parte de la alabanza, ¿por qué no alaba a Dios? Y Dios no quiere cualquier cosa, quiere que lo haga en espíritu y en verdad. Porque de esos adoradores es lo que busca. Pueden tener el mejor concierto del mundo. Cierto, en Betel allá, en Betel, hicieron un gran monumento. Y dijo la mujer samaritana, mi descendencia dice que allá se le debe adorar a Dios. Y ustedes dicen que allá en el templo. El Señor dijo, va a llegar el tiempo que eso no es necesario. Porque lo que Dios quiere no es gente que vaya al templo, sino que le adoren en espíritu y en verdad. Pero a veces pareciera que entre más se nos da, menos agradecemos, pero el peligro es que entre más se nos da, más Dios demanda de nosotros. Abraham creyó a Dios. Abraham es especial porque creyó a Dios. Y eso no se lo va a quitar nadie, no se lo puede quitar nadie. Cometió errores, dudó en ocasiones. Dijo que su esposa era su hermana y no le importó que arriesgar la vida o entregarla a otra persona que fuera pagana. Y tuvo sus dificultades en su vida de cierta manera, igual que yo y usted. Qué bueno que Dios la pone ahí. Pero algo es lo que lo hace a él diferente de muchos que creyó a Dios. Amén, amén. Ahora quiero que entienda esto. Creer a Dios es diferente a creer en un Dios. No dice creyó en un Dios. Hay mucha gente que cree en un Dios. Yo sé que hay un Dios. No, sí. Yo no niego que haya un Dios. Yo no digo que hay un Dios ahí poderoso y eso, pues es obvio que la tierra no se hizo nomás así. Hay algunos videos que ponen ahí que trabajos nivel esto, una persona hace trabajo nivel esto, nivel otro, nivel no sé qué tanto le ponen ahí. Pues si usted cree en un Dios, usted está al nivel de cualquier otro pagano. También los aztecas creían que había un Dios y le dieron figura. Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Kukulcán, también ellos creían que había un Dios. Está usted al nivel de cualquier otro pagano, de los paganos de la Biblia, que creían que había un Dios y que
tenían que contentarlo y por eso ofrecían a sus niños vivos. Así de que si usted cree que hay un Dios, bueno, no le sirve de nada. Y si usted cree en Dios, usted está a nivel Satanás, nivel demonios que también creen en Dios y que es una Trinidad y que es poderoso y que va a juzgarlos algún día. Pero no estoy listo para rendirme delante de Él. Hay gente que cree en Dios, pero tienes que creerle a Dios. Es diferente, hay una diferencia porque creer a Dios estás creyendo en el objeto de esa creencia, que es en el Dios que lo representa. Mucha gente dice que cree en Dios, pero no sabe ni quién es, cómo se llama, dónde vive. ¿Qué haces para servirle a ese Dios? Nada. ¿Dónde está? Pues en el cielo. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Pues unos dicen que Alá, otros dicen... ¿De verdad? Entonces, lo mismo que dicen los demonios. El objeto de su fe de Abraham no fueron las promesas, sino el Dios que las prometió. Porque mucha gente cree en las promesas, pero no en el que dio las promesas. Hay gente que dice, yo la Biblia la respeto y la tengo con mucho cariño. Y adoran la Biblia, le dan besos al papel, la dejan abierta para que los demonios se vayan. Pero el Dios que escribió esto, ¿lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Crees en Él? Porque puede que te entierren con 20,000 Biblias y no te van a servir de nada. Así es. A menos que alguien aviente un cerillo ahí y te incendies. Abraham creyó, pero su fe fue en el verdadero Dios. Amén, amén. Porque alguien puede tener, la fe solo es poderosa dependiendo en quién la pongas. Puede que tengas una fe fuerte. Muchas personas han dado su vida por cosas que no sirven para nada. Una persona, un sacerdote budista, se incendió a sí mismo porque no lo dejaban celebrar su religión. Y él estaba absolutamente seguro en esa religión. Y se prendió a sí mismo y se consumió a sí mismo. Se inmoló a sí mismo delante de todos. ¿De qué le sirvió? De nada. Él confiaba en su fe. Pero la fe debe de estar en el verdadero Dios, si no nos sirve de nada. Cuando Abraham no sabía dónde iba o cómo iba a llegar, creyó en Dios. Le dijo el Señor, sal de ahí, agarró sus tiliches y tenía muchas cosas y se fue. No le dijo a dónde iba hasta que empezó a caminar en esa tierra. En una ocasión le dijo, esta va a ser tuya. Y volteó, ¿y qué es lo que había? Las escrituras no, un montonal de cananeos dispuestos a cortarle el pescuezo. Y el Señor le dijo, continúa, esta va a ser tu tierra, pero ahí está, continúa. Y se murió y no tuvo ni un solo gramo de esa tierra, excepto donde enterró a su esposa. Pero creyó a Dios. Cuando no tenía ni un solo hijo, ni ninguna razón para creer que los tendría, creyó a Dios. En contra de toda esperanza, lo que la gente dijera. Se llamaba Abraham, que quiere decir padre de uno, y el Señor le dice, te voy a cambiar el nombre Abraham, y le agregó la H, que decía padre de multitudes. Y llegaba la gente y lo visitaba en medio del desierto y le decía, ¿cómo se llama usted, Señor? Abraham. Y volteaban y no había ningún niño ahí. Decían, ¿y los niños? Pues no, hasta ahorita no tengo ninguno. Y lo veían viejito, y la señora estaba pensando alguna jovenaza por ahí, el viejillo a lo mejor puede, y no, salía una viejita, Sara. Y luego, más curioso, la presentaba y se llamaba Saraí, que decía princesa de uno, pero luego la presentaba Sara, le agregó la H, princesa de multitudes. ¿Y de dónde estaban, señora? ¿Cuántos hijos ha tenido? Pues ninguno, pero creyó. Romanos 4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, muerto de la cintura para abajo, o a la esterilidad de la matriz de Sara, la cual ya tenía más años que el día de las mujeres no le llegaba. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entre más días pasaban, más le daba gracias a Dios, más confiaba. Entre más días pasaban, lo que dijera la gente, cada vez estás más viejo, menos chance. Él decía, cada vez estoy más viejo, cada vez ha pasado más el tiempo. Quiere decir que ya mero se cumple.
Como creyentes así debemos de decir. Si usted creyó hace 20 años que Cristo ya venía y pasaron 20 años y Cristo no ha llegado, alguien puede decir el negativo, el incrédulo dice, tienes diciendo eso tanto tiempo y no ha llegado. Cada vez está más lejos y usted puede decir, no, cada vez está más cerca. Qué bueno que ya pasaron 20 años. Quiere decir que ya estoy más cerca. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y cuando por fin tuvo ese niño, imagínese la alegría. Pasa el tiempo y le dice el Señor, ofrécemelo en sacrificio vivo. ¿Qué es lo que hizo? Lo ofreció. Decir que creo es una cosa. Por eso Santiago usa este ejemplo. Por eso el escritor de Hebreos usa este ejemplo. Porque decir que creo es una cosa. Y demostrar el fruto de la fe es otra. Y él lo demostró cuando Dios le dijo, dame a tu hijo unigénito. Le dijo, ¿me quieres igual que los demás paganos que ofrecen sus hijos? Claro, porque tú eres el verdadero Dios. Dame a tu hijo. Y no lo negó. Imagínense, no sé si le dijo a Sara, voy a matar al único hijo que tenemos. No lo hizo. ¿Por qué? Dice el escritor de Hebreos 11. ¿Cuál era su pensamiento? Él no lo revela. Porque creyó que de alguna manera, aunque no había resurrecciones hasta ese entonces, que de alguna manera Dios iba a levantar a su hijo de los muertos. Lo creyó. Por fe. Si hemos de convertirnos en hijos de Abraham, mi hermano, y por lo tanto hijos de Dios, debemos tener la misma fe y debemos ponerla en el mismo lugar. Debemos de creer al Dios que nunca falla, que nunca miente y que ha cumplido todas las promesas que ha declarado. Creer a Dios, mi hermano, para que gobierne tu vida. Deja que Él gobierne tu vida. Hay gente que pide a Dios que haga algo, pero siempre está haciendo sus propias cosas y sus propios planes. Nunca confía en Dios, nunca le pide a Dios que redima a su familia. Simplemente se queja por el estado de su familia, pero nunca ha retado a Dios, nunca ha aprobado a Dios de esta manera. Señor, yo me voy a entregar a ti y tú encárgate de lo demás. Nunca lo hacen. Prueba a Dios y compruébalo. Creerle a Dios para que rija tu vida diaria, confiando que Él nos guiará a donde Él quiere que estemos, no donde tú quieras estar. Y que Él va a ser tu proveedor y tu protector y toda tu fuerza en tiempos de prueba, así como creyó Abraham. Pero sobre todo creer a Dios para salvación eterna. Abraham nunca cuestionó. Cuando él creyó, nunca jamás volvió a cuestionar si se iba o no se iba. Él estaba seguro. Él estaba seguro y se murió confiando aunque no vio nada. Y muchos otros se murieron. Isaac se murió y no recibió esas cosas. Jacob no las recibió. Otros vinieron a recibir, pero se murieron contentos, dice, y en buena vejez, porque creían en Dios. Yo y usted no hemos visto al cielo, no nos han llevado para allá. Pero el día que me muera, me voy a morir a gusto. Bueno, a lo mejor va a ser, si me muero, dice, tanto tiempo y no hice nada. Y los voy a ver a ustedes y decir, ok, pues vale, ya sé dónde voy. Por último, quiero que note algo. Cómo el apóstol usó como base para cementar su argumento la Escritura, mi hermano. Toda doctrina, toda enseñanza debe ser pasada y examinada con la Escritura, con la Biblia. Obviamente cuando él puso la Escritura se refería al Antiguo Testamento, pero ahora yo y usted la tenemos toda. Toda enseñanza debe ser pasada por la Biblia, ya sea para ser justificada o para ser desechada. Son 66 libros, mi hermano. La escribieron cerca de 40 personas a través de 1500 años. Pero es solo un autor intelectual, Dios. Y solo hay un mensaje: la salvación, la justificación es por fe. Por fe. ¿Qué énfasis le da usted a la palabra de Dios en su vida, mi hermano? ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? Todos los días. Todos los días. 2 de Timoteo 3:15 dice, hablando de la palabra de Dios, que las Escrituras te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué énfasis le da usted a la palabra en su vida? Ahí dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es
el punto que Dios tiene, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántas veces la lee en su limitación? Si alguien tiene la habilidad y el tiempo para leer varias horas, ¿lo hace? ¿O qué lugar ocupa ahorita tu corazón? Cada vez salen nuevas cosas para sacar la Biblia en lado. Ahora, si la lee, qué bueno, porque hay muchos que la leen también, pero ¿cree lo que dice ahí? Ya subiste otro escalón, ¿cree lo que ahí dice? Si la cree, ¿por qué vivimos así, tan desamorados, tan apatéticos, tan lejos de Dios? La siguiente pregunta sería, si la crees, ¿lo pones en práctica? Pareciera como es un reto pesado, mi hermano. Pareciera que fuese un reto pesado, pero ¿sabe que poner la palabra de Dios en práctica es la mejor bendición para tu vida? Amén, amén. Cuando decimos ponerla en práctica, pareciera que es una lápida. Amén. Oh, yo no puedo. Oh, es que Dios dice. No, mi hermano. Es la mejor decisión para tu vida. Te vas a evitar muchos sufrimientos, muchas dudas, muchas angustias, muchas preocupaciones, muchas cadenas. Mucho pecado va a ser desechado, mucho vicio va a ser olvidado y vencido si la pones en práctica. Porque la palabra de Dios es viva, es espíritu, fortalece al que la consume, es deliciosa, es miel, cierto, a veces amarga un poquito, pero te nutre, te da convicción, te da poder, te da fuerza, te hace lo que Dios quiere que tú seas. ¿Cuál es el énfasis? ¿Por qué cree que la Biblia la odian tanto en este siglo? Porque dice, el matrimonio es entre hombre y una mujer, Dios lo bendice, y ahora no quieren eso, por eso la odian. Porque dice, no matarás, no robarás, y la sacan porque no la quieren. Porque lo que Dios llama malo, ellos lo quieren hacer bueno. Pero el único camino de vida está aquí. Y hay una cosa, cuando llegue el temor a su vida, la palabra te da la fuerza. Y te hace creer, como le dijo el Señor abajo, que el justo por la fe vivirá. Vas a vencer si tú lees esta palabra. Vamos a ponernos de pie, mi amor. Hay programas para leer la Biblia en un año. Es bueno, no sé cuántos de ustedes la han leído.